Perlas del libro de Éxodo. ¿De qué manera extraordinaria llamó Dios a Moisés? ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Cuál es el propósito del llamado de Moisés? Bendito Padre que estás en los cielos, a ti, Señor, nos acercamos este día para suplicarte que nos dirijas, nos enseñes tu palabra, nos ayudes a comprender, Señor, el capítulo 2 del libro de Éxodo. Bendito Padre, esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos avanzando en la vida de Moisés. Ya hemos visto lo relacionado con su nacimiento, cómo es que Moisés nace en circunstancias sumamente difíciles y de forma milagrosa Moisés crece bajo el cuidado y la protección de aquel que había decretado su muerte, tanto de él como de muchos otros niños. Moisés creció y estuvo durante 40 años allí en la corte de Faraón. Dice Hechos 7:23 que cuando tuvo 40 años se le dio por visitar a sus hermanos. Y ahora ha huido a Madián. Allí en Madián se casó con Séfora, tiene un hijo, Gersón, y han pasado 40 años. Dice Hechos 7:30 que pasaron 40 años. Exactamente Hechos 7:30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de la zarza. Nos ubicamos en este capítulo en el año 80 de la vida de Moisés. Continuemos nuestro estudio y no olviden, inviten, motiven, animen a las personas a sumarse al estudio diario, un capítulo cada día. En este capítulo vamos a aprender una vez más lo relacionado a que la Biblia se interpreta a sí misma. Recuerden que el principio sobre que la Biblia se interpreta a sí misma debe ser un principio que lo llevemos a lo largo de la Biblia. Y además el otro principio elemental, la Biblia no se contradice. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés era el pastor de las ovejas de su suegro Jetro. ¿Cuántos años tenía Jetro? No se nos dice. Pero Moisés, según Hechos capítulo 7, versículo 30, ya tenía 80 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo se siente usted? Quienes pasan la barrera de los 50, 60 años sienten que ya no hay misión que hacer frente. Muy pocos emprenden nuevos desafíos, nuevos retos. Y aquí tenemos a Moisés apacentando las ovejas de su suegro. 40 años allí en Madián. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová. En los versículos 4 al 6 y el versículo 14 se nos va a revelar específicamente quién es el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová es el que sigue y guía al pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje.
Ya en los tiempos de Abraham el Señor se había revelado a sí mismo bajo esa forma y nombre, Génesis 22:11, en el contexto de el sacrificio de Isaac. Cuando está a punto de sacrificar a su hijo Abraham, el ángel de Jehová le dice: detente, no lo hagas. Ya sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único, a tu hijo. Allí en Génesis 22 queda claro que el ángel de Jehová es Dios, pero ahora una vez más Moisés deja en claro que el ángel de Jehová es Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré. Y esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Miren, aquí sucede algo que Moisés no sabía explicarse. Había fuego, la zarza ardía, pero la zarza no se consumía. A veces nosotros queremos interpretar literalmente las cosas que dice la Biblia y cometemos errores. Por eso nunca perdamos de vista de que la Biblia se interpreta a sí misma. Moisés lo describe como fuego. Era fuego. ¿Qué tipo de fuego era este? Que ardía, pero no consumía. Esas cosas solo lo puede hacer Dios. ¿Mm? Moisés empieza a acercarse a la zarza. Quiere saber qué está pasando, por qué no se quema, qué tipo de fuego es esto. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo. Este versículo 4 nos dice que el ángel de Jehová es Jehová, es Dios. Ya hemos estudiado en más de una ocasión cómo es que en el Antiguo Testamento se llama Jehová a Dios el Padre y a Dios el Hijo. En el Nuevo Testamento nosotros los tenemos identificados como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a los tres personajes de la deidad. Pero en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se lo llama el Espíritu de Dios y tanto al Padre como al Hijo se lo llama como Jehová. Recuerden que los nombres de Padre e Hijo son en el contexto de la encarnación de Cristo. En ese contexto, no es que Cristo sea hijo. Hebreos capítulo 1 deja claro que los dos son Dios. Dios el Padre se dirige a Dios el Hijo como Dios. Le dice Dios, mi Señor, y reconoce su inmortalidad que no tiene principio ni tiene fin. ¿Se da cuenta usted que la Biblia se interpreta a sí misma? ¿Por qué se llama el ángel de Jehová? No se nos dice. Puede ser porque los ángeles, una de la misión de los ángeles, dice el libro de Hebreos capítulo 1, que son espíritus ministradores en favor del hombre. Y el ángel de Jehová siempre está en contacto con su pueblo, con sus hijos, con las personas a quienes llama. Posiblemente esa sería la razón por la cual se lo llama el ángel. Pero es Dios mismo. Llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Así como Isaías responde muchos siglos después: heme aquí, Moisés también responde: heme aquí, aquí estoy. No sale despavorido, no sale asustado, sino que antes la voz que suena, Moisés responde: heme aquí, aquí estoy. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar donde estaba Moisés era santo, no porque fuera un antiguo santuario o un lugar sagrado previamente desconocido como tal por él,
como lo han pensado algunos comentadores, sino por causa de la presencia de Dios. Este principio, esta perla debe quedar muy claro en nosotros. Un lugar se constituye santo por la presencia de Dios. Y cuando Dios se retira, ese lugar ya no es más santo. Las personas hablan acerca de la tierra por donde caminó Jesús, el lugar donde Jesús nació, el lugar donde Jesús murió. Pero cuando Dios no está presente en ese lugar deja de ser santo. Hay personas que hacen viajes a Israel, a Jerusalén, y hablan acerca de hacer el recorrido por los lugares por donde caminó Jesús. Puede servir como fuente de inspiración. Puede servir como para tratar de ubicarnos el contexto, el lugar donde Jesús ministró. Pero no es un lugar sagrado porque Él haya estado allí. El lugar es sagrado porque Dios está allí. Y si no está, ya no es sagrado. Después de este encuentro de Dios con Moisés, me imagino que la zarza continuó ahí y muchos pastores habrán pasado por ese lugar. El lugar es santo porque Dios está presente en ese lugar. Una iglesia puede constituirse en un lugar santo por la presencia de Dios, pero si Dios ya no está presente, dejó de ser santo. En el libro de Ezequiel vemos nosotros cómo que la gloria de Dios empieza a alejarse del templo. Y el templo dejó de ser santo y fue destruido por las hordas de Nabucodonosor y no quedó piedra sobre piedra. ¿Se dan cuenta? La destrucción de ese templo nos habla claramente que es la presencia de Dios lo que hace santo a un lugar. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El ángel de Jehová se presenta ahora como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La transición del ángel de Jehová a Jehová y luego a Dios en el versículo 4 y 6 excluye la idea de que Jehová era meramente un Dios nacional como lo ha pretendido la alta crítica. Muestra que las tres expresiones son más o menos sinónimos. Después de hacer saber a Moisés el hecho de su presencia, Dios se le presentó como el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. De esa forma Dios le recordó las promesas hechas a los patriarcas, que él estaba por cumplir con su simiente los hijos de Israel. En la expresión tu padre, los tres patriarcas están clasificados juntos como uno, debido a la relación personal disfrutada por cada uno de ellos con Dios y las promesas que cada uno recibió directamente de Dios. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí estaba Dios. Ningún hombre puede soportar la gloria del Dios Santo. De ahí que no fuera sino natural que Moisés ocultara su rostro. Tiempo después, Elías hizo lo mismo en el mismo lugar suyo. Primera Reyes 19:13, cuando Dios se le manifiesta. Y hasta los santos ángeles lo hacen delante del trono de Dios en el cielo, nos dice Isaías 6:2. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios mismo. ¿Para qué se revela el ángel de Jehová a Moisés? Para mostrarle que él es capaz de hacer arder fuego en una zarza y que la zarza no se queme, para darle esa muestra. Esa manifestación milagrosa se dio para atraer a Moisés.
como una especie de motivación, como una especie de despertar la curiosidad. Y los maestros, los instructores, debieran también utilizar figuras que despierten la curiosidad de las personas para escuchar el mensaje. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahora Dios le empieza a describir qué es lo que está sucediendo en Egipto. Moisés había dejado de verlos hace más de 40 años. 40 años. Imagínense, todos estaban 40 años más adultos. Habían nacido nuevas generaciones. Habían nacido más hijos. Dijo luego Jehová: yo he visto. ¿Y qué dice? He oído su clamor a causa de sus exactores. Escucho. Dios escucha todo clamor. Dios escucha toda súplica. Y Él responde de una forma particular a cada clamor y a cada súplica. Y este clamor sería respondido por Dios de tal manera que los liberaría del yugo egipcio. Los tiempos se estaban cumpliendo. Los tiempos señalados por Dios estaban cumpliéndose, y el tiempo de que Israel se formara o se convirtiera en una nación había llegado. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. He descendido. Y luego dice: y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. He descendido. En la versión Jerusalén dice la expresión subirle es literalmente correcta, porque la parte de Palestina que debía conquistar está en un nivel mucho más alto que Egipto. Hay que sacar para subir al pueblo a Palestina. Pero aquí lo que nos debe llamar la atención es que Dios desciende para ejecutar su palabra. Él es el que desciende. Pero no va a hacer la tarea directamente. ¿Pudo haber hecho Dios la tarea directamente? Con seguridad que sí. Así como se presentó a Moisés, pudo presentarse al faraón. Pero Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su obra. Nos da la libertad, nos da la oportunidad y nos da el privilegio de formar parte del plan de salvación, de ser instrumentos de salvación. ¿Y para qué los va a sacar? Para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Esta es la primera vez que se nos habla acerca de la tierra que fluye leche y miel. A ese lugar van a ser llevados. Y ese lugar estaba habitado ¿por quiénes? Por el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Todos ellos. Para esta gente había llegado el fin de la gracia. Recuerden que era hasta la 4ª generación. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Si usted en algún momento ha llegado a pensar que Dios se desentiende de usted, no lo haga. Dios está al tanto de todo lo que nos sucede. Quizás de los abusos que podamos sufrir o de los abusos que nosotros podamos incurrir. Nosotros. Él ve todo lo que sucede. Y cuando llegue el momento va en auxilio de aquel que está clamando. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Él ha descendido. Está hablando con Moisés. Y ahora le dice: ven, yo te enviaré a Faraón.
Él es el elegido. Durante 40 años en el desierto ha sido preparado para pastorear a su pueblo. Así como David fue pastor de ovejas y luego el pastor de Israel, Moisés, después de ser el pastor de las ovejas de su suegro Jetro, se convertirá en el pastor de las ovejas de Israel. Ese es el propósito de Dios. Ese es la misión para el cual está siendo llamado Moisés. Cuando Dios se revela a nosotros, se revela con un propósito. Algo tienes que hacer. No es que simplemente clames y pidas. Cuando Dios se te revela, hay una misión para ti. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una pregunta muy fuerte. ¿Quién soy yo? Y cuando usted se pregunta, ¿quién es usted? ¿Cuál es su respuesta? ¿Quién es usted? Un gran cambio se ha efectuado en Moisés. 40 años antes voluntariamente se ofreció como libertador y fue a sus hermanos y mató a uno de sus opresores, esperando que entendieran que Dios les haría libre por mano suya. Hechos 7:25. Sin embargo, en ese tiempo no estaba calificado para la posición de liderazgo a la que aspiraba, ni los hijos de Israel estaban listos para la liberación. Los 40 años de Madián le habían enseñado humildad y lo habían imbuido de una desconfianza completa de sí mismo. El príncipe adoptivo de la casa real de Egipto se había convertido en un pastor que se ocupaba en una tarea despreciada por los egipcios, recuerden Génesis 46:34, y se sentía tan inseguro de sí mismo como para temer a Faraón. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer tal trabajo, tal tarea? ¿Quién soy yo para ser enviado a? La primera respuesta que debemos darnos a esta pregunta es que nosotros somos hechura divina. Y la segunda pregunta que debemos darnos a nosotros mismos cuando surge esta pregunta, ¿quién soy yo? Eres tan precioso, tan valioso a los ojos de Dios que Él se encarnó y murió en tu lugar. Se habla mucho acerca de autoestima en diversos círculos, autoestima baja, autoestima exagerada. El cristiano, el Hijo de Dios, goza de una autoestima saludable. Ni soberbio, ni por demás sentirse insignificante. Una autoestima. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés aquí? ¿Quién soy yo? Y Dios va a responder a esa pregunta. Ve porque yo estaré contigo. ¿Quién es Moisés? El mensajero de Dios, el que va en lugar de Dios. Ese es Moisés. Ve porque yo estaré contigo. Repito, ¿quién es Moisés? El que va en lugar de Dios. El que va a hacer lo que Dios se dispone a hacer. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto va a ser la señal. Salidos de Egipto estarían al pie de ese monte, reunidos para adorar. Y lamentablemente también al pie de ese monte, Israel cayó en apostasía. Dios le dio a Moisés una prueba de que no sería enviado en una misión infructuosa, pero era una señal cuyo cumplimiento vendría más tarde, como la que Isaías dio a Ezequías. Segunda de Reyes 19:29. ¿Cuál es la señal? La garantía de que se iba a cumplir, la garantía de que Faraón dejaría libre a su pueblo, porque ustedes van a llegar al pie de este monte y van a adorar. Una vez más encontramos, la palabra de Dios se cumple. Cree, estimado hermano, estimada hermana, en la palabra de Dios. Si Dios lo promete, Él
lo cumple. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés tenía toda la razón. Bien, yo voy en tu nombre, pero ¿cómo te llamas? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me está enviando? Solo diré: el Dios de Abraham, de Moisés, o de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solo diré. Y Dios le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Dios le revela a Moisés, le explica el nombre por el que se había hecho conocer a Abraham cuando hizo el pacto. Génesis 15:7. En hebreo, al igual que en castellano, este nombre es una forma del verbo ser e implica que su poseedor es aquel que es eterno y que existe por sí mismo. Juan 5:58. Su universalidad, que todo lo abarca, excluía cualquier comparación del Dios de Israel con las deidades de Egipto y otras naciones. Tenía el propósito de dar a Moisés y a su pueblo un poderoso consuelo en sus aflicciones y un potente apoyo para su confianza en la realización del propósito divino para libertarlos. Yo soy es una forma abreviada de yo soy el que soy y tiene el propósito de expresar la misma idea. ¿Quién le enviaba? El gran yo soy. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en más de una ocasión se presentó como el gran yo soy. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Con qué nombre? Con el gran yo soy. Ese es mi nombre. Los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan mucho acerca del gran yo soy. Jesús dice: yo soy el agua de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Y así Jesús utiliza mucho esa expresión: yo soy. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Los he visitado. Puede entenderse: he hecho como profeticé a José, y podéis estar seguros que sucederá todo lo que he prometido. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios era llevar a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios da instrucciones a Moisés. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Le da el paso a paso. ¿Y qué perla nos enseña esto? Que el plan de salvación es obra de Dios, que lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo de tal manera que sigamos las instrucciones de Dios en todo. Sigamos las instrucciones de Dios cuando evangelizamos, sigamos las instrucciones de Dios cuando adoramos, cuando
nos alimentamos, cuando vivimos nuestro día a día. Iremos camino de 3 días. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Yo sé. Faraón no estaría dispuesto a dejar que saliera el pueblo aun cuando la mano poderosa de Dios cayera sobre él. Dios previó su resistencia y realizó sus planes de acuerdo con ella. Yo extenderé mi mano y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. El pueblo no saldría pobre. El pueblo de Dios no saldría sin recursos. Saldría con mucho dinero, con mucho oro, con mucha plata, metales preciosos que sirvieron para edificar el santuario terrenal. Y esa misma promesa también se le hizo saber a Abraham, que ellos saldrían de allí, pero no saldrían pobres, sino que saldrían con mucha riqueza. Sino que pedirá cada uno, cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. No sería un pueblo pobre, saldría con mucha riqueza, con mucha riqueza. Y esa riqueza sirvió en el desierto. Lamentablemente, en un principio también sirvió para fines de apostasía. Juntaron el oro que tenían y levantaron un becerro. Posteriormente, sus riquezas sirvieron para levantar el arca del tabernáculo. Las bendiciones de Dios pueden ser para nosotros eso, bendiciones, o también lamentablemente pueden convertirse en obstáculos. Y nosotros, en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejemos. El sabio escribe en el libro de Proverbios: no me des pobreza para que no maldiga tu nombre, y no me des riqueza para no olvidarme de ti. Dame lo justo necesario. ¿Qué perlas hemos aprendido de este capítulo? Dios llama con un propósito. Llamó a Moisés para liberar a su pueblo. La Biblia se interpreta a sí misma. El ángel de Jehová es interpretado por el mismo capítulo y en los mismos versículos adyacentes. La palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es creíble y se cumple. Cree en la palabra del Señor y no serás defraudado. Que Dios te bendiga. Amén.